Temas económicos en nuestra pantalla. ¿Cómo le va? Bienvenido. Vamos a empezar a esta hora a revisar temas económicos, decisiones que toman nuestros gobernantes y que impactan en nuestros bolsillos. Titulares. Primer país latinoamericano que mencionamos, Perú cierra un acuerdo con Reino Unido, una multimillonaria licitación para reconstruir el norte peruano. Estados Unidos, Powell, Fed, advierte sobre larga recesión en plena pandemia. Y hoy vimos cómo las decisiones de Estados Unidos se intensifican contra Siria, por eso mencionamos en nuestro expediente económico este capítulo, asedio contra Siria. Fíjense esta información que sale a la luz. La empresa quebrada Vicentín vendió Renova por $122 millones y los ocultó. La afirmación surgió en un chat telefónico entre abogados de bancos internacionales involucrados en una denuncia contra Vicentín SAIC por incumplimiento de contratos de crédito radicada en las Cortes de Nueva York. Hay que destacar que Renova es la planta modelo de producción de biodiesel que el grupo Vicentín instaló en la ciudad de San Lorenzo, Santa Fe, y que le fuera vendido en partes a Glencore, a la empresa suiza dueña de Oleaginosa Moreno, hasta quedar repartida en 50% para cada una. La última operación por el 16,67% del paquete accionario se concretó el 2 de diciembre del año pasado, es decir, 72 horas antes de que Vicentín declarara estrés financiero o, en términos llanos, cesación de pagos. Sospechan, por lo tanto, los investigadores que están al tanto de esta trama, que el dinero se llevó fuera del alcance de los acreedores. Finalmente, la consecuencia inmediata es una demanda judicial contra Vicentín SAIC en tribunales neoyorquinos. La que podría sobrevenir es que, una vez comprobado el desvío de esos fondos, todo el proceso de default y convocatoria de acreedores quedaría bajo sospecha de fraude. Y esto pasa en Perú. La crisis sanitaria que se vive en este país se ve agravada por la falta de oxígeno para los pacientes que tienen problemas respiratorios. Esta escasez de oxígeno y el aumento de precio de este insumo ya han costado vidas en Iquitos y en Pucallpa. Pucallpa, bien pronunciado. Pero ahora también hay una falta de oxígeno medicinal en la capital, en Lima. Señalamos que las personas con parientes enfermos están ansiosos por comprar botellas de oxígeno en un mercado abierto donde los precios han aumentado de manera exponencial. La desesperación se ha hecho presente, los ciudadanos recurren al mercado negro pagando muchas veces el precio más caro para paliar la necesidad. Hay que señalar que el crecimiento económico promedio en Perú durante las últimas 2 décadas fue de 4,9%, un resultado muy superior al de la gran mayoría de países latinoamericanos. Sin embargo, ya ven que no se han apalancado aspectos sociales. El gasto público en salud como porcentaje del crecimiento económico ha aumentado levemente en estas últimas 2 décadas, llegando a un 3,2% en 2017, la última estimación que tiene la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial. Trabajo para una empresa de seguridad y yo estoy fuera toda la noche. Mira el esfuerzo que tengo que hacer para poder ayudar a mi madre, porque si no recibe oxígeno en un día o 2, podría morir. Cuando se corrió la voz que estábamos vendiendo a $5 por metro, nos habíamos quedado en ese precio. De la noche a la mañana nos despertamos con una cola de 5 cuadras de largo. Dios mío, qué compromiso para nosotros. Pero afortunadamente tuvimos suficiente para todos. Hemos mantenido el precio igual para el bien de la población. Lamentablemente, otros han planteado la suya. En otras palabras, siguen la ley de la oferta y la demanda. Pero, ¿cómo se puede hacer frente a tanta miseria? Hay tantas vidas en juego debido a la falta de oxígeno. Cargar más, eso es algo terrible para hacer, pero todos deben vivir con sus acciones y consecuencias. Tras un intenso proceso de negociación que duró 5 meses y a pesar del estado de emergencia sanitaria por la pandemia mundial, Perú
recibirá asistencia técnica de Reino Unido e Irlanda del Norte para la reconstrucción de escuelas y hospitales destruidos en el norte del país por las inundaciones causadas por el fenómeno climático El Niño en 2017. El anuncio fue hecho por las autoridades gubernamentales. El convenio contempla una inversión de $2.000 millones para construir 74 escuelas, 15 establecimientos de salud, así como 22 obras de prevención para evitar inundaciones y desborde de ríos, como drenajes y diques. Hay que destacar que el plazo para realizar las obras es de 2 años, por lo cual deben estar en funcionamiento a más tardar en junio de 2022. La embajadora británica en Lima, Kate Harrison, celebró el convenio en su cuenta de Twitter e indicó estar encantada de que Perú haya elegido a Reino Unido para desarrollar este programa tan importante de reconstrucción de infraestructura vital. Fíjense ahora la realidad de Ecuador, que seguirá recibiendo ayuda de China en medio de la pandemia. China hará todo lo posible para brindar asistencia necesaria y explorar cooperación en áreas como investigación y producción de vacunas y medicamentos. Lo informó Xi Jinping en una conversación telefónica que sostuvo con el presidente Lenín Moreno en la jornada de ayer. Xi Jinping dijo: como la pandemia aún se está extendiendo en el mundo, solo con solidaridad y cooperación pueden finalmente todos los países ganar esta batalla contra la enfermedad. Mientras esto pasaba, también reseñamos titulares de prensa ecuatoriana, donde se indica, por ejemplo, en El Comercio, que 50 millones de barriles para vender a China ya están listos. Y hablan obviamente de una nueva venta de crudo a largo plazo que están analizando desde la empresa pública Petroecuador. No es una operación cerrada o confirmada, pero sí ya hay líneas de trabajo. Ecuador mantiene vigentes 8 contratos de preventa de crudo a largo plazo con las firmas PetroChina, Unipec y PetroTailandia. Con estas compañías se encuentran comprometidos aún alrededor de 300 millones de barriles de petróleo hasta el año 2024. Así entonces se sostiene, justamente con mayor producción, una línea que tiene que ver con apertura a los créditos financieros que da China. A la vuelta de la pausa, Powell, Reserva Federal de Estados Unidos, ha dado declaraciones. Ya les cuento más qué es lo que dijo. Fíjense esta declaración que hasta ahora sigue resonando en todo el mundo y no solamente en el ámbito financiero, sino por sobre todas las cosas en el ámbito político. El presidente de la Fed, de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, advirtió en la jornada de ayer que la economía de su país se enfrenta a una profunda recesión, con una incertidumbre que calificó como significativa sobre el momento y la fortaleza de una recuperación. Si no se contiene y revierte la recesión, podría ampliar aún más las brechas en el bienestar económico. Pero la larga expansión había hecho algún proceso de cierre, progreso en el cierre recientemente. Algunos indicadores han apuntado a una estabilización y en algunas áreas se está abriendo un modesto repunte de la actividad económica con una disminución de las restricciones a la movilidad y el comercio y la extensión de préstamos y subvenciones federales a algunas empresas, mientras que los controles de estímulo y los beneficios de desempleo se están respaldando y los ingresos y gastos de los hogares. Cuanto más dure la recesión, mayor será el potencial de daños a largo plazo por la pérdida permanente de empleos y el cierre de negocios. Los largos periodos de desempleo pueden erosionar las habilidades de los trabajadores y dañar sus perspectivas laborales futuras. El desempleo persistente también puede negar las ganancias obtenidas por muchos estadounidenses desfavorecidos durante la larga expansión. Los restaurantes de Tailandia se enfrentan a un futuro incierto por las limitaciones que genera esta pandemia. Estamos hablando de una industria gastronómica que tiene grandes pérdidas y que aún no sabe si podrá solventar con la vuelta a la actividad comercial
como lo venía haciendo o si necesita nuevas reglas y nuevos espacios para crecer. Las cadenas de restaurantes en Bangkok reinician sus actividades este miércoles. Estos locales habían comenzado a operar en el mes de mayo con limitaciones como el no expendio de licor, por lo que las cajas registradoras de estos negocios se vieron a la baja, situación que dejó a muchos con cuentas que pagar, ya que aún y cuando no podían aperturar sus puertas por las normas de confinamiento, sus facturas seguían llegando en una época en donde no generaron ganancias. Si bien hoy sus puertas están abiertas, eso no se traduce en una recuperación significativa, puesto que muchas personas han quedado sin ocupación e ir a un restaurante por estos días sería un verdadero lujo. Además, aún no hay autorización para la llegada de vuelos internacionales, lo que hace que no haya tantos comensales. Según la autora especializada en artículos de comida, Megan León, la cocina tailandesa, que goza de una fama cautivadora a nivel mundial, se dirige a una fuerte sacudida. La misma afirma que más del 20% de los negocios que se dedican a esta rama pueden no subsistir. Aseveró que desafortunadamente este impacto sería aún mayor para el área de restaurantes. Oh, sí. Es un gran momento porque hemos estado perdiendo dinero durante bastante tiempo. Así que espero poder volver al menos al punto de equilibrio y tal vez incluso ganar un poco de dinero ahora. Nuestro temor para los muchachos de mucho tiempo en esta industria no es reabrir los restaurantes. Esa es la parte fácil. Es mantener los restaurantes abiertos. Creo que en los próximos 60 a 90 días veremos que muchos restaurantes están fallando. En esta reapertura, la cadena de restaurantes de Tailandia debe ingeniárselas para generar más ganancias, poder pagar sus cuentas y mantenerse en la escena nacional, para que puedan seguir representando una alta fuente de ocupación, mutando estos difíciles momentos en oportunidades de desarrollo, para volver a alcanzar no solo el más alto rendimiento monetario, sino también el reconocimiento de sus comensales. En Francia, la industria automotriz se está desguazando, así literal, dicen los sindicatos de Renault, completamente movilizados a lo largo del territorio nacional. Existe la voluntad de reducir la cantidad de subcontratistas, así que eso es parte de las 4.600 personas ya anunciadas. También ahora tenemos reducciones de personal. Ahora tenemos trabajos que se están evolucionando, trabajos que ya no necesitamos con la evolución del diésel y la llegada de electricidad. Desde el principio, la CGT ha estado diciendo, es un plan social. Monsieur Senard dice que no habrá sufrimiento social. Por supuesto, hay sufrimiento social. Y una vez más, la industria automotriz se está desguazando en Francia. Ahí tenían la declaración y además hay otra muy interesante, frases constantes que repiten los empleados de Renault en Flins. La gerencia nos traicionó, no respetaron sus compromisos. Esta planta está ubicada a 40 kilómetros al oeste de París. Están enfurecidos sus trabajadores, ven como una traición lo que han hecho sus jefes después de que se anunciara que la producción en la planta se detendrá en el año 2024. Una decisión que hace parte de las medidas de reducción de costos más amplias que toma Renault y que influyen evidentemente en todo el panorama laboral francés. El grupo empresarial eliminará 2.100 empleos de producción, 1.500 trabajos de ingeniería, 1.000 trabajos de funciones de apoyo. En total son casi 5.000 personas las que se van a quedar sin trabajo, sin contar la posible eliminación de subcontratistas que también está en la mira. A la vuelta de la pausa vamos a ver asedio a Siria, así se dan las cosas.
Se abre un nuevo capítulo en el asedio que comete Estados Unidos contra Siria. Este 17 de junio, Estados Unidos pone en marcha su denominada Ley César contra Siria, una de las agresiones económicas más cruentas contra un país, que otorga poderes al Departamento del Tesoro estadounidense de sancionar a cualquier persona en todo el mundo que haga negocios con funcionarios sirios o instituciones estatales, o participe en planes de reconstrucción. En medio de este escenario, la moneda siria continúa cayendo, por lo que los pequeños pueblos del norte de Siria han adoptado la lira turca para amortiguar el costo de la vida. El deterioro de la lira siria en los últimos 2 meses y ahora el aumento diario de los precios está sucediendo muy rápidamente. La disminución en valor con un aumento en los precios llevó a la declaración del Consejo Local a todas las familias en la ciudad de Marea para usar la lira turca porque es la moneda más utilizada en las áreas liberadas. La libra siria se ha desplomado en las últimas semanas, alcanzando un récord bajo frente al dólar. Previo a la guerra, la moneda se cotizaba a 47 libras por dólar y la semana pasada un dólar costaba 3.000 libras sirias. Tratar con la lira turca es mejor para mí porque es estable. A diferencia de la lira siria, un día está arriba, un día está abajo. Es inestable. Así que el público está siendo destruido. Para entender lo complejo de la crisis económica que atraviesa Siria, de acuerdo a la Oficina Central de Estadísticas de ese país, la economía siria pasó de 61.000 millones de dólares antes de la guerra en 2011 a 10.000 millones de dólares en 2019. Además, el paro y la pobreza se han disparado hasta superar el 80%. En medio de esta crisis agudizada, Estados Unidos y la Unión Europea apuestan por más sanciones contra la República Árabe. La crisis económica está afectando a todas las partes de Siria, independientemente del control territorial, desde Damasco y el suroeste hasta Alepo y el noroeste. Y hacia el noroeste la medicina es más cara y escasa. Los precios de los alimentos se han disparado y las cadenas de suministro han sido el poder adquisitivo de los sirios comunes. Ha disminuido seriamente, ya que los salarios, tanto privados como públicos, son muy inadecuados para satisfacer las demandas del día. Antes de este reciente deterioro, se estimaba que más del 80% de los sirios vivían por debajo del umbral de pobreza. La situación es indudablemente más grave y la intensidad de esa pobreza es probablemente más aguda. Según Naciones Unidas, 9.300.000 personas en Siria sufren inseguridad alimentaria. No tienen para comer y si obtienen algo para ingerir, cuesta mucho trabajo. El PNUD es el Programa de Alimentos de Naciones Unidas. Se activó, informó que las ayudas humanitarias dadas a 1 millón de desplazados en Idlib ya fueron enviadas a través de Turquía. Las sanciones occidentales limitan de manera dramática la capacidad que tiene el sistema sanitario sirio y obstaculizan las importaciones de equipos médicos, de fármacos que son claves hoy en la lucha contra la pandemia. Una situación que agrava, que descompone la vida en Siria. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, decidió en mayo pasado extender por otro año las sanciones de Washington contra este país, pese a la actual pandemia, algo que grupos armados aprovechan para reorganizarse y cometer más ataques. Esto alertó la Organización de Naciones Unidas. El enviado especial de ONU también destacó que, sumado al estrangulamiento que se genera vía sanciones, también la crisis bancaria en el país vecino, el Líbano, impacta y de manera significativa en la economía siria. Sobre este particular se pronunció el secretario general de Hezbollah, quien culpó a Estados Unidos por la escasez de dólares en el Líbano, diciendo que Washington estaba impidiendo que la moneda extranjera ingrese al Líbano y que había presionado al Banco Central del país para que no inyecte cantidades nuevas en la economía. El Líbano enfrenta una confluencia sin precedentes de crisis económicas y financieras caracterizadas por una grave escasez de dólares y un crecimiento económico negativo, una situación que tiene efectos adversos en su vecina Siria. Nasrallah señaló que es probable que el Líbano se vea gravemente herido por la ley César, que entra en vigencia hoy y que va destinada, según él, a crear caos después que Damasco saliera victorioso en la guerra de 9 años. Ha dicho una y otra vez, no lo conseguirán.
Me gustaría afirmar al pueblo sirio y a todos nuestros hermanos sirios y a aquellos que se preocupan por el Líbano, la región y el destino de Siria, que los aliados de Siria, que lo respaldaron durante la guerra militar, de seguridad y política, e incluso si sus propias condiciones también son difíciles, no se darán por vencidos con Siria frente a esta guerra económica. Tildada como genocida, la ley César amplía el bloqueo existente contra Siria y permite además sanciones a personas o empresas extranjeras que hacen negocios con el gobierno de Damasco, específicamente en construcción, ingeniería, energía o aviación. La ley también incluye sancionar a cualquiera que dé apoyo a las operaciones militares sirias o a las de sus principales patrocinadores en Siria, Rusia e Irán. Nuevas sanciones económicas que llegan en un momento en el que Bashar al-Assad negocia con inversores extranjeros la reconstrucción del país tras una década de guerra. Siria necesita, según Naciones Unidas, 400.000 millones de dólares para ser reconstruida. Estados Unidos endurece las sanciones en un fallido intento de alcanzar por esta vía lo que no logró por la vía militar, pues permanecemos firmes junto a nuestro presidente Bashar al-Assad y unidos vamos a triunfar contra el terrorismo, contra esta renovada embestida económica y contra el injusto bloqueo impuesto unilateralmente a nuestro país. Abajo Estados Unidos, abajo la llamada ley César y abajo las sanciones, y por mucho que impongan sanciones, nosotros vamos a seguir el trabajo y la producción y con nuestros propios recursos vamos a reconstruir el país. Y vamos a seguir apoyando a nuestro presidente Bashar al-Assad hasta la liberación de cada palmo de tierra de nuestra querida Siria. El orgullo de una patria herida. Allí entonces nuestro expediente económico de este día. A todos muchas gracias.